Hemos seguido a Jacob viajando a Harán, a la casa de Labán, el hermano de su madre Rebeca, para protegerse de la ira de Esaú. Y hemos estudiado cómo allí, después de tomar esposas, volvió con ellas y con sus 11 hijos a la casa de sus padres en Canaán. Y hemos sido testigos también de la emotiva reconciliación de Jacob con su hermano Esaú, y de cómo el varón que envió Dios para bendecir a Jacob cambió el nombre de Jacob por el de Israel, que significa el que lucha con Dios. Y le puso ese nombre porque luchó con Dios, no contra Dios, sino con Dios, y porque luchó con los hombres y venció. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los que queremos ser del pueblo de Israel, unirnos a Dios nuestro Padre y a nuestros hermanos y luchar juntos para vencer las pruebas de nuestra vida. Y eso es lo que aprendemos de José en esta lección, que venció los desafíos de una vida difícil porque vivió digno de la compañía de Dios y luchó con la ayuda divina para vencerlos. Habitó pues, como leemos, Jacob o Israel de nuevo en la tierra de Canaán. Y de los 11 hijos que tenía, amaba a José más que a los otros 10. Y mostró esa preferencia haciéndole una túnica de diversos colores, que era el símbolo de la primogenitura que Rubén perdió en beneficio de José, como ocurrió en su día entre Jacob y su hermano Esaú. Esa preferencia de Israel por José provocó las envidias de sus hermanos, que lo aborrecían y cuando hablaban con él lo hacían con violencia. Y esos malos sentimientos aumentaron cuando José tuvo un sueño y él, ingenuamente, habló con sus hermanos y les dijo: «Oíd ahora este sueño que he tenido. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío». Y le dijeron sus hermanos: «¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O te enseñorearás sobre nosotros?». Y por si este sueño no hubiera sido suficiente para aumentar la ira de sus hermanos, José tuvo otro sueño que contó a sus hermanos y a su padre, diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño en el que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Al escuchar este sueño, le preguntó su padre: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti?». Estos sueños provocaron sentimientos distintos en la familia. Sus hermanos aborrecieron aún más a José porque le tenían envidia. Pero Jacob no tuvo envidia alguna de su hijo José porque lo amaba. Y por ese amor que tenía por él, sus sueños le hacían pensar y meditar sobre su posible significado. El amor inspira, las envidias ciegan. En este ambiente de tensión familiar fueron los hermanos de José a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José: «Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas en Siquem, y tráeme la respuesta». Cuando José llegó a Siquem, se encontró con un hombre que, al verle un poco perdido por el campo,
le preguntó: ¿qué buscas? Y José le respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre le dijo: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue a Dotán y encontró a sus hermanos allí. Y cuando sus hermanos lo vieron de lejos, antes de que llegara, conspiraron para matarlo. Y se burlaban de él, diciendo: aquí viene el soñador. Y se dijeron unos a otros: vamos a matarlo, y cuando nuestro padre pregunte por él, le diremos que una mala bestia lo mató, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, intentó librarlo de las manos de sus hermanos, diciendo: no lo mataremos, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna y no pongáis vuestras manos sobre él, porque su intención era librarlo y devolvérselo a su padre. Y cuando José llegó hasta donde estaban sus hermanos, lo despojaron de su túnica de colores que llevaba puesta y lo agarraron y lo echaron en la cisterna, que estaba vacía, sin agua. Y mientras José estaba en la cisterna angustiado, sus hermanos, indiferentes a su sufrimiento, se sentaron a comer. Y vieron pasar una compañía de ismaelitas que venía de Galaad con aromas, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Venid y vendámoslo a los madianitas o a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando pasaban los mercaderes, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. La ley de Moisés establecería posteriormente que el precio de un esclavo entre 5 y 20 años era de 20 piezas de plata, aunque el precio normal por un esclavo llegaría a ser de 30 piezas de plata. Las semejanzas entre José y Jesús son muchas. Aquí vemos que es Judá el que propone la venta de José por 20 piezas de plata, y sería Judas el que vendería a Jesús por 30 piezas de plata. Y esta venta, tanto de Jesús como de José, a pesar de que marcaría el comienzo de grandes sufrimientos para ellos, en el caso de José, ayudaría a salvar de una muerte segura por hambre a su familia, y en el caso de Jesús, sería el medio de salvación para todas las familias de la tierra. De esa manera, el sufrimiento se convertiría en salvación, como en el plan de expiación y salvación del Padre para todos nosotros. Ya he dicho que la intención de Rubén, al decir a sus hermanos que echaran a José a una cisterna, era salvar la vida del joven, para sacarlo después y ayudarle a reunirse con su padre. Pero se supone que estaba ausente cuando vendieron a José, y al volver y asomarse al interior de la cisterna y no encontrar a José dentro, fue a sus hermanos y les dijo: «El joven no aparece, ¿a dónde iré yo ahora?». Porque Rubén era el hermano mayor y responsable de la seguridad de todos sus hermanos, especialmente del menor. ¿Cómo justificaría la pérdida de José ante su padre?
Entonces sus hermanos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito de sus cabras y tiñeron la túnica con su sangre. Y cuando volvieron con su padre, le dijeron: «Esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo». Y él respondió: «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró y lo ha despedazado». Jacob entonces rasgó sus vestidos y lloró amargamente con cilicio y ceniza la muerte de su amado hijo José por muchos días. Ante la mirada indiferente de sus inicuos hijos, y no quiso recibir consuelo. Mientras tanto, los mercaderes llegaron a Egipto y allí pusieron en venta a José. Y un oficial influyente en el país llamado Potifar compró a José y lo puso a servir en su casa. Y cuando Potifar se dio cuenta de que todo lo que mandaba hacer a José prosperaba, decidió confiar en él y hacerlo mayordomo de su casa, con poder sobre todo lo que tenía. Y Jehová bendijo por medio de José al egipcio y sus posesiones, tanto en la casa como en el campo. Y entonces vino la tentación, una tentación por medio de la adúltera esposa de Potifar, que intentó seducirlo. A las tentaciones constantes de la esposa de su amo, José reaccionó diciéndole lo siguiente: «No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?». José entendía muy bien el principio que nos enseña el libro de Mormón por medio del rey Benjamín, que dijo a su pueblo: «Cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios». Todos deberíamos entender las enseñanzas de este principio que conecta el servicio al prójimo con el servicio a Dios. Y deberíamos añadir lo siguiente a este principio: y cuando pecamos contra nuestro prójimo, también pecamos contra Dios. Por eso respondió José a la esposa de Potifar que si cedía a sus tentaciones, pecaría contra su amo, haciéndose indigno de la confianza que su esposo había puesto en él. Pecaría también contra Dios, siendo indigno de las muchas bendiciones y de la protección que le estaba dando, y pecaría contra sí mismo, perdiendo la dignidad que había ganado en su vida hasta ese momento. Estas conexiones fundamentales de nuestra vida las resumió nuestro Señor Jesucristo cuando enseñó al fariseo que los dos mandamientos de los que depende toda la ley de Moisés y los profetas son: primero, amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que estaba demostrando José al rechazar la tentación: amor y respeto por Dios, por su amo y por sí mismo, y eso sin importar las consecuencias. A esta muestra ejemplar de lealtad de José a Potifar respondió la mujer con nuevas provocaciones, y cuando se sintió rechazada, acusó falsamente a José de querer abusar de ella. Potifar entonces llamó a José para saber qué había pasado,
Un esclavo acusado de intentar violar a la esposa de su amo recibía un castigo muy severo, y Potifar era además el oficial comandante de la Guardia Real encargado de las ejecuciones ordenadas por la ley. Pero, a pesar de las graves acusaciones que hizo su esposa contra José, Potifar decidió castigarlo solo con la cárcel, mostrando que conocía el carácter leal de José y la naturaleza adúltera de su esposa, que, a pesar de saber que su acusación era falsa, todavía se sintió humillada porque no castigara a José más severamente. La fidelidad de José con Dios y con sus mandamientos hizo que se ganara nuevamente la protección divina. Aún así, cumplir la ley de castidad le supuso a José la pena de cárcel. ¿Cuántas personas se han amargado por mucho menos y han culpado a Dios de sus problemas? No fue el caso de José, que aunque se mantuvo fiel a los mandamientos de Dios, lo acusaron falsamente y lo arrojaron a la prisión. José podría haber decidido abandonar las sendas de los convenios, exclamando amargamente: ¿de qué me vale servir a Dios si a cambio no hace otra cosa que castigarme? Pero José no se amargó por su mala suerte al sentirse recluido en la cárcel injustamente, sino que mantuvo una buena actitud e incluso se preocupó por sus compañeros de prisión y se ofreció a interpretar sus sueños. Y además no culpó a Dios de sus problemas, sino que dio el mérito de su capacidad para interpretar a Dios. Aunque sabía que podría pasar toda su vida en la prisión, seguía confiando en Dios sin perder el ánimo ni la fe. Todos deberíamos seguir el ejemplo de José, asegurándonos de que nuestra motivación para cumplir la ley de Dios no sea solo recibir bendiciones o evitar castigos, sino el deseo de mostrar nuestro amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Y la cárcel iba a ser además, como ya he dicho, un medio que Dios utilizaría para bendecir a José y, como veremos más adelante, para bendecir a su familia también, demostrando que, como leemos en la novela Guzmán de Alfarache, escrita por Mateo Alemán a fines del siglo XVI y principios del XVII, no hay mal tan malo del que no resulte algo bueno. Pero eso requiere desarrollar el carácter positivo de José, que encontramos también en Nefi, cuyas palabras dan comienzo al libro de Mormón diciendo: «He conocido muchas aflicciones durante toda mi vida. Sin embargo, me siento muy favorecido del Señor todos mis días y he logrado un conocimiento grande de la bondad y de los misterios de Dios». Y ciertamente la forma como se manifieste la bondad de Dios en nuestra vida puede resultar para nosotros, débiles criaturas, un misterio. Y un misterio sería para cualquiera que el premio por cumplir los mandamientos de Dios fuera la cárcel. Pero leemos que cuando Potifar puso a José en la cárcel donde estaban los presos del rey, Jehová no lo había abandonado, sino, aunque nos parezca muy extraño, José tenía a Jehová consigo. Y con su misericordia le dio gracia o le ayudó a ganar favor ante los ojos del jefe de la cárcel, de tal modo que, como había ocurrido en la casa de Potifar, el jefe de la cárcel puso en manos de José a todos los presos y confiaba tanto en él que todo lo que hacía en la prisión, José lo hacía. Y eso porque Jehová estaba con él, y lo que José hacía, Jehová
lo hacía prosperar. En esta cárcel donde estaba José, entraron por orden del rey el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, acusados de haber delinquido contra el rey de Egipto, y el jefe de la guardia se los encargó a José. Y después de estar varios días en la prisión, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos reales tuvieron un sueño, cada uno el suyo. Y al día siguiente José se dio cuenta de que ambos estaban tristes. Y aunque, como digo, el que tenía verdaderas razones para estar no solo triste, sino amargado, era José, porque él no había delinquido. Aún así se preocupó por ellos y les preguntó: ¿por qué están hoy decaídos vuestros semblantes? Ellos le respondieron que habían tenido unos sueños y que nadie sabía interpretarlos. Para José fue una oportunidad de dar testimonio de su fe en Dios, fe que no había perdido, diciendo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora. El copero contó su sueño y José le dijo que el significado del sueño era que al cabo de 3 días lo sacarían de la prisión y le restituirían su puesto en la corte. Y después de darle la interpretación, le dijo que se acordara de él cuando saliera de la prisión y que hiciera mención de él a Faraón para que lo sacara de la prisión, porque nada había hecho para que lo pusieran en la cárcel. Y ya sabemos que la interpretación del sueño del jefe de los panaderos no fue tan agradable. Y aunque se cumplió fielmente la interpretación de su sueño, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó por completo de él. Parece que esa era la fuerza del sino de José. Pero ahora fue Faraón quien, 2 años más tarde, tuvo un sueño y mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto para que le ayudaran a interpretarlo, pero ninguno fue capaz de hacerlo. Entonces el jefe de los coperos se acordó de José 2 años después de que le pidiera que hablara de él a Faraón para que lo sacara de la cárcel, porque no había hecho nada, decía José, para que lo pusieran allí. Ese olvido supuso a José 2 años más de cautiverio injusto. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó en total José en la cárcel? Pues José tenía 17 años cuando lo vendieron como esclavo, como vemos en Génesis 37:2, y tenía 30 años cuando Faraón lo hizo gobernador de Egipto, como vemos en Génesis 41:46. Por tanto, contando el tiempo que sirvió en la casa de Potifar y el tiempo que estuvo en la cárcel, José estuvo cautivo 13 años. Y de esos 13 años, José estaría en la cárcel unos 3 años más o menos. Y el copero habló finalmente a Faraón arrepentido de haber olvidado a José, diciéndole: «Me acuerdo hoy de mis faltas». Y le contó los sueños que tuvieron en la cárcel él y el jefe de los panaderos reales, y cómo José interpretó fielmente los 2 sueños. Faraón entonces mandó que trajeran al joven hebreo de que habló el jefe de los coperos, y cuando se presentó José, Faraón le dijo que había tenido un sueño y que nadie sabía interpretarlo, y que había oído que él interpretaba sueños. Y otra vez José aprovechó la oportunidad para compartir su testimonio sobre Dios, cuya fe en él, pasara lo que pasara, nunca perdió, atribuyendo nuevamente el mérito de su capacidad para interpretar sueños a Dios, diciendo: «No está en mí, Dios será quien responda paz a Faraón». Y Faraón entonces contó a José el sueño que había tenido sobre las 7 vacas y el sueño que había tenido sobre las 7 espigas.
Y José le dijo: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y le dio la interpretación sobre 7 años de abundancia seguidos de 7 años de una hambre gravísima que consumiría la tierra. Y le dijo que el sueño doble, uno con vacas y otro con espigas, significaban que era firme de parte de Dios. José entonces le aconsejó que buscara a un hombre prudente y sabio y que lo pusiera a cargo de la tierra de Egipto, y añadió: haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y almacenen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón: ¿hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo pues Faraón a José algo que era el fruto del testimonio que continuamente daba José sobre Dios, atribuyéndole todo el mérito de la interpretación que él hacía de los sueños. Dijo Faraón a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú, yo te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Y quitándose el anillo lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, colocando un collar de oro en su cuello. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y dio Faraón a José el nombre de Zaphnath Panea. Tenía José 30 años cuando lo presentaron delante de Faraón, y salió a recorrer toda la tierra de Egipto para cumplir con la asignación que le hizo el rey. Y se cumplió la interpretación que hizo José de los sueños de Faraón, y durante los 7 años de abundancia guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores, y almacenó José trigo como la arena del mar, tanto que no se podía contar. Y Asenat dio a luz 2 hijos a José antes de que viniese el primer año del hambre, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, que significa hacer olvidar, porque le ayudó a olvidar los sufrimientos del pasado. Y al segundo llamó Efraín, que significa doblemente fructífero, porque dijo José: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y cumplidos los 7 años de abundancia, llegaron los 7 años de hambre, como José había dicho, y mientras había hambre en todos los otros países, en Egipto había pan. Y cuantos venían a Faraón para que les diera pan, él les decía: id a José y haced lo que él os diga. Abrió pues José los graneros y vendía a los egipcios, y toda la tierra de Egipto iba para comprar a José. Y José fue bendición para todos, porque Jehová estaba con José. Y si al igual que José nos mantenemos nosotros también fieles a Dios, no perderemos la fe y nos mantendremos dignos a pesar de los problemas que estemos enfrentando, y damos testimonio del amor de Dios, y entonces seremos también un instrumento en las manos de Dios para la bendición de nuestra familia y de todas las personas que Él ponga a nuestro cargo. Por tanto, hermanos y hermanas,
Dios nos ama a pesar de todo lo que estemos pasando en nuestra vida. De eso doy testimonio personal.